Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Un solo versículo. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Nos ponemos de pie, miren, un versículo corto. Lo leemos y a disfrutar de ese manjar espiritual en primer lugar. Gloria a Dios. Así lo leo y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor a la letra dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Un solo versículo. Amados hermanos, en esta vida todos damos testimonio. Todos. Me decía un jovencito, y yo, ¿qué testimonio voy a dar si yo nací en el Evangelio? Yo no he andado en el mundo ahí perdido, como a veces oímos testimonios de que alguien anduvo en la calle, que servía de estorbo en las cunetas y que de ahí lo rescató Dios y que andaba perdido. Y dice el jovencito, yo nací en el Evangelio, entonces yo no puedo dar un testimonio. Claro que sí. Porque testimonio no solamente es un acto espectacular de algo que ha pasado. Algunos de nosotros lo pasamos. Algunos fuimos machacados, vomitados por el diablo. Pero el Señor nos rescató. Y ese es un testimonio también. Pero hoy vamos a hablar del testimonio de hoy. Porque una cosa es el pasado, pero otra cosa es el testimonio hoy. Así que le he titulado que tu vida hable de Jesús. Que tu vida hable de Jesús. Ese es el mejor testimonio que pueda haber. El mejor testimonio. Que tu vida hable de Jesús. Así que pregúntate, joven, ¿está hablando tu vida de Jesús? Sí, dirían algunos, ¿verdad? Cuando estoy en el culto, yo adoro a Dios, yo alabo a Dios. Está bien, estás hablando de Jesús. ¿Y en la escuela? No, pues yo en la escuela me porto bien, y entonces también al verme la gente dice, este es un cristiano. Le comentaba yo a Joelito, quien hoy es pastor en una iglesia en Estados Unidos de más de 1000 miembros. Él organizó esa brigada que tuvimos acá en la Unión. Él nació acá en esta iglesia, creció en esta iglesia como muchos de ustedes jóvenes, y vean qué gozo tan grande saber que ahora él está pastoreando una congregación de más de 1000 personas. Es maravilloso, ¿verdad? Y yo le comentaba de un tío de él, un tío que fue compañero mío en la escuela Pantoja. ¿Quiénes han estudiado en la escuela Pantoja aquí? ¿Ninguno? 1, 2, 3, 4, 5. Yo estudié en la escuela Pantoja, pero cuando yo estudié en la escuela Pantoja, olvídense, hoy es tranquilo ahí. Cuando yo estudié en la escuela Pantoja, todos mis compañeros eran mayores, porque la mayoría de ellos eran pescadores, y casi que los mandaban a pescar en vez de la escuela, entonces ahí estaban repitiendo grados. Entonces todos eran mayores. Pero teníamos un compañerito ahí, chiquitín, calito, que siempre llegaba con una camisa blanca por dentro, y todos nosotros llegábamos todos así, todos. En ese tiempo no había mucho control sobre cortes de pelo ni uniforme siquiera. Entonces ahí los más pequeños como yo sufríamos, porque los más grandes nos agarraban de pelota
de pelón de hospicio, pero a Calito no lo tocaban, ¿ves? Y yo decía, ¿por qué no tocan a Calito? Saben que Calito era cristiano, ¿ves? Y lo respetaban, porque la gracia de Dios cubre al joven. Y una joven que vive bajo la gracia de Dios habla de Jesús, su conducta, su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de hablar. Entonces, que tu vida hable de Jesús, porque como les decía, todos damos testimonio con la manera como hablamos, por ejemplo. Ese es un testimonio. No necesita usted haber salido allá de la desgracia, de la cantina. No, usted, jovencito, como usted habla, testifica de Jesús. ¿Cómo hablamos? Yo escuchaba un audio y también una conversación de unas jovencitas no cristianas. Oigan, yo creí que hablaban en otro idioma, porque no les entendí una sola palabra. Algunas sí, porque hablaban de 70,000, de hijos de 1,000, de un montón de cosas así que no se entienden. Solo palabrotas gigantes, más grandes que ellos. Entonces, un jovencito de buen testimonio, ¿cómo habla? ¿Con ese tipo de lenguaje o con el lenguaje de Dios? Por supuesto, con el lenguaje de Dios. Entonces, de esa manera se da testimonio. Con las publicaciones, hoy que está de moda eso del Facebook, del WhatsApp es la cosa. Don't speak English. O qué más, el Seibo, dicen otros, TikTok, por ahí, ¿verdad? ¿Qué publican ustedes, jovencitos? Eso que usted publica puede dar testimonio de que usted es un hijo de Dios, porque vemos unas publicaciones, hermano, de disque, hermanos, y con unos musicones mundanos. ¿Estamos dando buen testimonio ahí, jovencitos? No. Y tristemente lo digo porque muchos de nuestros jóvenes, queridos, amados, les vemos con ese tipo de conducta y nos hace llorar. Nos hace llorar escuchar a alguien aquí decir, ¿qué podemos decir? Solo a Cristo yo me entrego, y después en un TikTok esté diciendo otras cosas. Entonces, con las publicaciones nosotros damos testimonio, jóvenes, damos testimonios. Fíjense que yo recién llegado al Evangelio quise hacer una publicación y puse una figura de idolatría sin querer, y un hermanito mayor en el Evangelio me dijo: no, hermanito, no ponga eso, porque eso no va con nosotros, lo creí, eso es un mal testimonio, y inmediatamente lo quité. O sea, yo entiendo entonces por qué algunos jovencitos lo hacen, pero lo hacen porque no tienen, digamos, la orientación espiritual, y por eso caen en ese error, y de repente, no hombre, de repente empiezan a bajar hasta una burra de la barranca para publicar algo, cuando debemos de exaltar a nuestro Rey, a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Cómo publicamos? Cada decisión que tomamos, aún las amistades que tenemos, dan testimonio de nosotros que somos hijos de Dios.
La palabra del Señor nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que la que sea buena para edificación, para edificación. Eso es un testimonio actual, amados hermanos. Entonces, estamos hablando en nuestra vida de Jesús. Hágase usted la respuesta, dese usted la respuesta. Ahora, el único versículo que hemos leído para irnos más temprano dice que debemos de dar testimonio ¿con qué? Lea ahí el versículo. Me gusta que siempre tengan la Biblia a la mano. No la cierren, no la cierren, no la cierren. Al menos cuando yo participo, me gusta que la tengan abierta porque es de la palabra que debemos de hablar. Entonces dice ahí en el único versículo leído que nosotros debemos de ser ejemplo en palabras. Es decir, que damos testimonio en la palabra. Ahora, pregúntese, ¿hablar solo de Dios es testimonio? Diría un joven, entonces quieren que yo lo voy a andar hablando de Dios. No, no necesariamente. Sino que usted habla de Dios cuando usted habla con la verdad. Porque ¿de quién son hijos los mentirosos, hermanos? La Biblia lo dice, no yo. ¿De quién son hijos los mentirosos? Vuestro padre, dice la Biblia, es el diablo, porque él es el mentiroso desde el principio de la creación. Miren, entonces, cuando somos jovencitos que hablamos con sinceridad y con verdad, estamos hablando de Dios, ¿sí o no? Cuando hablamos con gracia, son palabras agradables, no palabras corrompidas. Y cuando no hablamos palabras corrompidas, entonces estamos hablando de Dios, hermanos. Con nuestra manera de hablar con gracia, bendito sea el Señor, con prudencia. Oiga, la prudencia es muy importante. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Diría un joven. Un joven tiene la tendencia a ser imprudente. Yo lo he podido observar en los jovencitos, que a veces dicen cosas sin imaginar que están dañando. Y uno debe de ser prudente. Si una palabra puede dañar a otra persona, mire, prudentemente debemos de ¿qué? De callar, hermanos. De callar. Entonces, hablar con la verdad, hablar con gracia, hablar con prudencia, también, amados hermanos, es hablar de Dios. Cuando nuestras palabras son para edificar, cuando hablamos lo que hay en el corazón, estamos hablando de Dios. Pero hay de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está Cristo Jesús, pues de eso vamos a hablar. Dice la palabra de Dios que nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay cosas feas, malas, pues de eso vamos a hablar. Y hemos visto algunos hermanitos que se les salen unas de esas palabras, ¿verdad? Y dicen, ay, hermanitos, que se me salió. Dice. Pues es que eso es lo que hay en el corazón. Y lo que habla nuestra boca es lo que hay dentro. Entonces, cuando se nos sale, es porque ya está dentro, hermano. Entonces, en palabra damos testimonio. Número 2, ahí en el versículo, mire usted, ¿qué dice? Que el testimonio también lo damos en conducta, es decir, en cómo nos estamos conduciendo. Porque una cosa es hablar y otra cosa es conducirlo. Y si no hay coherencia
en lo que estamos hablando y en la manera que nos estamos conduciendo en la vida, hermanos, ahí hay un mal testimonio. Gloria a Dios. Debe de haber coherencia entre la palabra y la vida, como nosotros la estamos viviendo. Eso habla de esa parte del versículo, testimonio en la conducta. Gloria al Señor. Por ejemplo, Daniel. Daniel había venido del mundo de pecado, ¿sí o no? No. Era un jovencito hijo de príncipes, ¿verdad? Era como quien dice un buen cristiano, un buen creyente. Y lo llevaron cautivo a un lugar de Babilonia lleno de idolatría, lleno de maldad, lleno de todo. Pero él y sus amigos decidieron no contaminarse. Ese es un buen testimonio en la conducta. Lo que les decía de Calito. Calito estaba en una escuela terrible. Yo digo que todavía algunos de ustedes están con compañeros terribles, pero ustedes, al igual que Daniel, tienen que decidir y decir: no, yo no me voy a contaminar. Yo les he contado que en otro nivel ya de adultos, ¿verdad? Si yo he estado con personas que me han rogado que les hable con palabras corrompidas, me han suplicado: háblame así. Y yo he tratado de guardarme para dar buen testimonio en mi conducta como un hijo de Dios, y ustedes también. Entonces, testimonio en palabra, pero también en conducta. Gloria al Señor. 3, testimonio. ¿Cuál era la siguiente palabra que estaba en el versículo? Amor. Testimonio en el amor. El amor debe de ser evidente. El vacío, la falta de amor contradice el mensaje, hermanos. Mire, un día de esto oí a una persona con palabras como golpe de espada. Ya saben cómo son esas palabras, como golpe de espada. Esos que hablan golpeado. Estaba hablando de Dios, pero estaba hablando golpeado. No había coherencia, como que si no hubiera amor. Amor. Y el amor debe de verse en la manera en que tratamos a los demás. Entonces, también de esa manera damos buen testimonio. Como jóvenes, ustedes deben de ser respetuosos, amorosos. Mire, fíjense que a Esteban, ¿saben cómo murió Esteban? Apedreado, ¿verdad? Lo apedrearon por orden de los sacerdotes del Sanedrín, entre ellos fariseos y saduceos. Y fíjense que cuando a él le tocó defenderse, les habló como amigos, como padres a los más adultos y como hijos a los más jóvenes. Es decir, que aunque le estaban diciendo: te vamos a apedrear, él no cambió su manera de hablarles. Él les habló con el amor de Dios en su corazón. Es más, cuando le estaban cayendo las piedras, él pudo decir: Señor, no les tomes a cuenta este pecado. ¿Podríamos nosotros actuar con amor, jovencitos? ¿Qué amiguito no nos falla, pues? ¿Verdad que es normal que alguien te va a fallar? Porque en nuestra naturaleza de pecado todos fallamos. Y como hermanos no vamos a decir: no le hablo a esa, porque vieras cómo me trató, perdóneme, ámela. Es que no vieras qué golpeado me habló y me quedó viendo con unos ojos como proyectiles. Ámenlo, porque nuestro testimonio debe de ser también, como dice la palabra, no lo digo yo, con amor. ¿De qué otra manera? Testimonio en la fe, en esa confianza que debemos de tener en Dios. No siempre nos van a salir las cosas bien, a veces nos salen mal.
Pero tenemos que tener fe y confianza en Dios, que Él tiene control de todo. Y a veces las cosas que parecieran mal, al final, para los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas vienen para bien, hermanos. Entonces confiemos. El testimonio lo damos también cuando actuamos con fe. No, hombre, si hay personas que dicen a lo que le está pasando a ese maestro, o lo que le está pasando a ese joven, o lo que le está pasando a esa señora, no, hombre, yo ya me hubiera tirado todo eso a la calle. Pero es que esa persona es una hija de Dios, es un hijo de Dios que tiene fe en el Señor y que confía en el Señor, y que al final el Señor nos va a dar la victoria, hermanos. No, hombre, yo ya he oído eso, que dicen, no, si a mí me estuviera pasando lo que le está pasando a ese hermano, no, hombre, yo ya me hubiera ido, hubiera salido corriendo. Pero los que confiamos en el Señor, permanecemos siempre con esa confianza en medio de la prueba, en medio de la dificultad, con fe. Bendito sea el Señor, con mucha fe. Así que concluyo. Bueno, también el testimonio en la pureza, hermanos. Habla ahí de la pureza. Testimonio en la pureza. Debemos de guardarnos en pureza. El mundo puede andar alocado, hermanos, pero nosotros debemos de andar en pureza, hermanos. Andar en pureza, que con solo vernos, con solo nuestra vestimenta pueda decir el mundo, ese jovencito es un creyente, ese jovencito, esa jovencita es una hija de Dios, y se conduce como una hija de Dios, y se viste como una hija de Dios. Con pureza debemos de mantenernos siempre íntegros moralmente, espiritualmente, con credibilidad, hermanos. Con credibilidad deben de creer en nosotros. Bendito sea el Señor. Concluyo entonces. Pues ya me está viendo Rubén así como gloria al Señor. Concluyo entonces, hermanos. Un buen testimonio, entonces, un buen testimonio en primer lugar es hablar de quién. Es hablar de Cristo. Y ya aclaramos que hablar de Cristo no solamente es decir Cristo, 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 no, sino cuando hablamos en verdad, hablamos en integridad, estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos con gracia, estamos hablando de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, hablar de Cristo y vivir como Jesús. Vivir como Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo de conducta. Y en primera carta a Juan, dice Juan que debemos de andar como Él anduvo. Él debe de ser nuestro referente, hermano, para decir, así debo de actuar yo, como hubiese actuado Jesús. Mire qué bonito decirle a Judas, tú eres el más especial de esta reunión. Cuando le dio el pan se le daba a la persona más especial en un festín. Cuando Judas llegó con toda la guardia para agarrarlo preso y le besó en la mejilla, le dijo, amigo. Qué bueno, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo somos cuando nos tratan mal, hermano? ¿Ah? Sacamos la espada, ¿verdad? Como Pedro ahí para volarle. Pedro le quería volar la cabeza, pero como era pescador, no era espadachín, solo la oreja le logró tocar, ¿verdad? Entonces, vivir como Jesús. Y número 3, volver a Jesús cuando fallamos. ¿Quién de aquí no falla, hermano? Vea que todos fallamos. Todos fallamos alguna vez. La diferencia entre nosotros, los que testificamos de Jesús, es que cuando fallamos, vamos a Jesús y le pedimos perdón en arrepentimiento. Judas no fue a Jesús, Judas fue a los religiosos. Sin embargo, Pedro, al contrario, ¿verdad? Pedro fue a Jesús. Y al final, aunque le había traicionado a Jesús,
Jesús le dijo: ¿me amas? Cuida mis ovejas. Gloria al Señor. Entonces, hermanas, hermanos, muchas personas van a leer primero tu vida antes de leer la Biblia. Ahí en tu escuela, ahí en la calle, ahí en el barrio, primero te van a leer a ti. Tú eres un testimonio vivo de Jesús. Primero leen a la persona y luego van a conocer a Jesús en la Biblia. Gloria a Dios. ¿Recuerda cuando la Magdalena, verdad? Fue y les habló de que ahí estaba el Maestro. Pero cuando ellos llegaron y escucharon a Jesús, ahora sí, dijeron ellos, ahora hemos oído a Jesús. Entonces, pero primero nos van a leer nuestra vida antes de leer a Jesús. Por eso es que usted oye por ahí que dice: para ser como fulano. ¿Qué están leyendo? La vida del fulano. Para ser como el fulano, mejor no voy a leer la Biblia. Porque al primero que miran, hermano, es a usted, es su vida. Y nuestra vida debe de estar confiada en Dios siempre. Que el Señor nos bendiga a todos, amados hermanos, y demos siempre un buen testimonio. Amén. Dios les bendiga. Amén. Muy buen trabajo, hermano Raúl. También felicitar a los de negro. Bueno, andan bastante de negro, que me hicieron honor, ¿verdad? Porque hoy venimos a cantarle a Dios y gracias a Dios se logró realizar lo que es el canto de este día. Tengo un par de anuncios antes que prosigamos a lo que está establecido para hoy. Este sábado, lo que es el distrito de La Unión, hablo de la juventud, junto a los pastores, han organizado un evento en lo que es playitas. Bueno, voy a dar los datos por mayores de la carta así rápidamente. Dice: estimado pastor, líder juvenil e iglesia en general, la juventud cristiana de la iglesia evangélica